razón de ser, el objeto social, ¿no? Que eso en pocas palabras podría entenderse como una suerte de misión. ¿Para qué estamos naciendo? ¿No? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿No? Entonces, por ahí podíamos encontrarle un sentido a nuestra misión. A veces no está muy bien redactada. Probablemente muchas de las cosas que nosotros quisiéramos expresar ahí no las hacemos de una manera, digamos, adecuada, pero tenemos, ¿no? Esa inquietud por sacar adelante algunos aspectos vitales, ¿no? Que me permiten acercarme hacia un mercado que tiene una serie de falencias, de requerimientos y que deben ser atendidos. Entonces, eso nosotros lo vamos a plasmar en la misión, ¿no? Uh, Otro elemento fundamental que no aparece acá es la visión. Eso ya es una propuesta de largo aliento. ¿Dónde quiero encontrarme de acá a unos 8 o 10 años? ¿No? 5, 8, 10 años. Entonces, la misión es lo que estoy haciendo. Para eso estoy acá, ¿no? Mientras que la visión busca encontrar ese horizonte hacia donde queremos llegar, ¿no? Eso lo tenemos que traducir con metas y estrategias. Y las estrategias son el cómo llegamos del punto A al punto B. Y ahí es donde entran las diferentes acciones, ¿no? Pero para poder enfrentar estas acciones, yo debo conocer cuál es mi realidad, ¿no? Y esa realidad está dada fundamentalmente por este análisis FODA, en donde yo puedo identificar al interior de la organización, como también puede ser a título personal, oye, ¿en qué soy fuerte y en qué estoy débil? Sin dejar de lado qué cosa pasa a mi alrededor, en el entorno, en el contexto. Oye, el análisis externo que implica evaluar las oportunidades que te da ese espacio y las amenazas también que hay alrededor de ellas, ¿no? Con toda esta información, ¿no? Vamos a estar en capacidad de formular estrategias, ¿no? Que nos permitan responder, por ejemplo, a una interacción entre una fortaleza y una oportunidad, entre una fortaleza y una amenaza, entre una debilidad y una oportunidad, entre una debilidad y una amenaza. Se dan cuenta que ahí vamos a tener una pequeña matriz, ¿no? Una matriz con 4 cuadrantes donde ahí hacemos interactuar digamos, espacios de análisis y que nos van a llevar justamente a la formulación de estrategia, ¿no? Entonces, obviamente no basta con formular, hay que llevarlas a cabo, hay que ejecutarlas, hay que implementarlas, ¿no? Y una vez que le hemos implementado, le hemos ejecutado, tenemos que evaluar los resultados para nuevamente realizar este proceso. Por eso es un proceso. Eso es algo recurrente que implica una revisión permanente de lo que estamos haciendo. Entonces, ya para resumir, es un proceso de 6 etapas que abarcan la planificación, la implementación y la evaluación estratégica, ¿no? Tenemos que identificar la misión, los objetivos y la estrategia de la organización, el análisis externo, el interno, la formulación de estrategias, la ejecución o puesta en marcha de la estrategia y la evaluación de los resultados, ¿no? La misión, declaración de la finalidad, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Para qué nos hemos creado? ¿Para qué hemos decidido constituir esta empresa, ¿no? Entonces, ¿qué debe contener una misión? ¿A qué me dedico? ¿No? ¿Y hacia dónde voy? Y algunos aspectos filosóficos que tienen que ver fundamentalmente con eh, aspectos culturales que se asocian con los directivos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver fundamentalmente con el compromiso con la sociedad también, por ejemplo, ¿no? Esos son elementos que podríamos incorporar al momento de definir una misión, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes tienen una misión un poquito larga para mi gusto, pero bueno, ahí la tienen, ¿no? Alicor dice, somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de alimentos y derivados. Ok, ¿esta qué cosa es?
es el negocio, ¿no? Integrada por personas con espíritu de empresa comprometida en fijar nuevos estándares de excelencia en la satisfacción de los clientes, orientada hacia el cliente. Queremos lograr nuevos niveles de éxito competitivo en cada categoría de negocio en lo que competimos para beneficio de nuestros accionistas. Obviamente, grupos de interés que deben ser, digamos, uh, tomados en cuenta los accionistas, porque o sea, son ellos los que han creado la empresa y si se trabaja en esta empresa es porque queremos darle los beneficios que los accionistas requieren, ¿no? De los clientes, porque nuestra propuesta va hacia ellos, ¿no? De nuestros trabajadores, porque son los que generan la riqueza, ¿no? Y de las comunidades en las que operan. Ese es el compromiso social. ¿Se dan cuenta? Es una misión bastante amplia, ¿no? Interesante, pero a veces las misiones amplias son un poco complicadas o difíciles de interiorizar, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar quizás algunos aspectos para poder hacer que las misiones sean mucho más contundentes y que puedan ser de fácil recordación, ¿no? Esta misión realmente se puede digamos, entender y recordar de diferentes perspectivas, según el rol que nos toque jugar, ¿no? Pero vale la pena mencionarla. Miren la visión. Son una empresa de clase internacional con productos y servicios de alto valor agregado que satisface las necesidades y expectativas de los clientes en cualquier mercado, ¿no? Aquí yo creo que le faltó la proyección a futuro, ¿no? O sea, el somos está acá. ¿Qué queremos ser? ¿No? Bueno, ya eso habría de una manera que tomarlo en cuenta en la visión, ¿no? Ok, el análisis externo. ¿Qué se analiza en el ambiente externo? Fundamentalmente, a todas aquellas variables que no están bajo nuestro control, ¿no? Y que pueden generar oportunidades y amenazas, ¿no? Por ejemplo, el ámbito legal, el ámbito social, el ámbito político, el ámbito tecnológico, el ámbito, que le digo, pues, ambiental, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Eh, Estas variables tienen que evaluarse. No están bajo nuestro control, pero sí pueden ser evaluadas, ¿no? Por ejemplo, algo muy concreto que está vinculado a nuestro sector. El año 2013, 2012, se veía que se venía una nueva ley universitaria, que se dio en el 2014. Entonces, en el 2012, en el 2013, las universidades, ¿no? Han tenido que ser conscientes, han tenido que evaluar que se venía, ¿no? Una norma, ¿no? Aspecto legal que podía cambiar, eh, digamos, la orientación y sobre todo, ¿no? Las exigencias en el ámbito universitario, ¿no? Aquellas que no tomaron con la seriedad del caso, bueno, pues han tenido ahí algunos inconvenientes, ¿no? Y otras han podido hacerle frente de la mejor manera, ¿no? El análisis interno tiene que ver con las fortalezas y debilidades. ¿En qué soy bueno? Y en qué tengo todavía cosas por mejorar, ¿no? Por ejemplo, personal comprometido es una fortaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente es camiseta y va a hacer todo lo que sea necesario para sacar adelante su organización, ¿no? Debilidades podría ser, por ejemplo, eh, en el ámbito del equipamiento. No tenemos los recursos o no disponemos de los recursos técnicos suficientes como para poder desarrollar de manera eficaz nuestra labor. Bueno, ahí teníamos digamos que apuntar y operar para mejorar eso, ¿no? Esto, por ejemplo, las fortalezas se potencian, las debilidades se tratan de mejorar, ¿no? El ámbito organizacional relacionado con la cultura, ¿no? La cultura, hay culturas fuertes y hay culturas débiles, ¿no? Una cultura fuerte, una cultura organizacional fuerte establece, determina el rumbo, ¿no?
de las organizaciones y del personal que está ahí inmersa, ¿no? ¿Por qué? Porque el personal se alinea. Una cultura débil genera un poco de desorden, un poco de desconcierto, porque las personas no tienen lineamientos bien definidos en el ámbito cultural, ¿no? Entonces ahí hay que estar muy atentos con eso. Cuando uno combina, ¿no? El análisis externo con el interno se generan cuatro cuadrantes, como le había indicado, ¿no? Y eso da espacio para que podamos generar estrategias que respondan a la interacción de cada una de estas variables, ¿no? Las fortalezas con las oportunidades, las fortalezas con las amenazas, las debilidades con las oportunidades y las debilidades con las amenazas, ¿no? Y ahí es donde se establecen las estrategias, ¿no? En base al análisis FODA, desarrollar las estrategias correspondientes a nivel corporativo, empresarial y funcional, ¿no? Estas estrategias deben otorgar una ventaja relativa, definitivamente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Generar una ventaja que permita a la organización diferenciarse, ¿no? De su competencia. La puesta en marcha, ¿no? Podemos quedarnos en la teoría, podemos quedarnos en todo, o sea, todo el esfuerzo que hemos hecho hasta identificar las estrategias. Si estas no se ponen en marcha, y ahí es donde entra la parte presupuestal, porque necesitamos darle los recursos necesarios para poder sacar adelante esas estrategias. Entonces, una organización va articulando todas estas acciones hasta llegar al aspecto presupuestal. O sea, el presupuesto no es que nace del aire, está articulado con todo un trabajo previo donde se pone de manifiesto el sentido de la organización, para qué está, ¿no? Ahora, obviamente hay presupuestos que tienen que responder, ¿no? A una mirada de largo plazo, pero también hay presupuestos que tienen que responder a la parte operativa, ¿no? Al quehacer rutinario que básicamente tiene un horizonte, pues, podría tener un horizonte de 3 meses, 6 meses, eh, y con incluso un presupuesto maestro de un año, ¿no? Muy bien. Luego de la ejecución, ¿no? De la puesta en marcha de las estrategias, tenemos que evaluar los resultados. Y ahí entra el control. Y también el presupuesto es una herramienta justamente de mucha utilidad para poder desarrollar esta función administrativa que corresponde al control. El control es viable en la medida que haya planificación. Es decir, ustedes pueden controlar si es que establecieron de manera presupuestal que iban a gastar en publicidad 50.000 soles mensuales. Y si eso, ¿no? Ha sido cubierto, no ha sido cumplido, si se han pasado o ha sido mucho menor, eso ya es una etapa del control. ¿Por qué? Porque tú evalúas y contrastas la ejecución con lo presupuestado. Y las diferencias o las brechas es lo que nos lleva a hacer un análisis de esta situación. ¿Sí? ¿Qué tipo de estrategias tenemos? Hay las de nivel corporativo, que involucra a toda la organización, como decíamos hace un instante, que es lo estratégico propiamente dicho. A nivel empresarial, unidades de negocio, y a nivel funcional, quehacer rutinario de la empresa, ¿no? ¿Qué funciones? Marketing, operaciones, finanzas, recursos humanos, tecnología, ¿no? Logística, entre otras cosas, ¿no? Depende ya de la amplitud de la organización, del tamaño de la organización. Ahí está. Nivel corporativo, nivel empresarial y nivel funcional, ¿no? Ahí tenemos, todo depende del tipo de empresa que manejemos, ¿no? Obviamente una empresa, una organización, por ejemplo, como la universidad que ustedes la conocen, está más cerca, ¿no? Maneja, la universidad sería la parte corporativa, como un todo. Las unidades de negocio, las unidades estratégicas sería cada facultad, ¿no? Cada facultad. Y obviamente a nivel funcional tenemos aspectos como la parte de economía, la parte de finanzas, la parte de recursos humanos, la parte comercial, ¿no? Que se manifiesta cuando empezamos a vender pues, nuestros servicios, nuestros cursos, etcétera, ¿no? El core del negocio, ¿no? Que esto es, vamos a decirlo, la parte académica para nosotros, ¿no? La manufactura en otra
administración. Investigación y desarrollo, ¿no? Y así, una serie de actividades que justamente son las que van a generar, ¿no? Algún tipo de acción, ¿no? Para poder, de manera articulada, ir alcanzando los objetivos que se plantea a nivel empresarial o a nivel corporativo. ¿Sí? ¿Cuáles son las estrategias a nivel corporativo? El crecimiento, la estabilidad o la renovación, ¿no? Eh, es cuando vemos decir, oye, el contexto y el entorno nos va a dar condiciones para poder establecer en qué condiciones estamos para, digamos, responder a cada una de estas estrategias. Si nosotros nos ubicamos en estos momentos, estamos saliendo de una pandemia, deberíamos estar eh, inmersos en una estrategia de crecimiento, ¿no? Porque ha habido una suerte de, digamos, de reducción, ¿no? Importante en estos últimos años que casi, pues podríamos decir que hemos estado en una etapa recesiva. Entonces lo que deberíamos buscar ahora es el crecimiento, pero las condiciones no se están dando, ¿no? Porque hay otros factores que están alterando el desempeño de las organizaciones, ¿no? Entonces, ah, esa estrategia probablemente no sea la más adecuada de desarrollar, ¿no? Eh, la estabilidad y la renovación. Renovación implica el cambio, ¿no? Y la estabilidad es mantenernos, ¿no? Que es lo que ahora se está, digamos, de alguna manera poniendo de manifiesto, ¿no? Tratar de mantenerlos, por lo menos sobrevivir, ¿no? No es fácil poder mantenerse en situaciones tan complejas como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Aquella que trata de incrementar las operaciones de la empresa aumentando el número de productos que ofrecen el mercado. Las organizaciones pueden crecer en concentración, es decir, en función a lo que hacen, ¿no? Quiero crecer, si vendo leche, quiero crecer vendiendo leche en otros mercados mucho más grandes. La integración vertical u horizontal, ¿no? Integración vertical hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que yo compro, ¿no? Hacia arriba, que yo compro a mi cliente, mi distribución. Hacia abajo, que yo compro a mi proveedor, ¿no? Es decir, yo tengo el control de los insumos. Horizontal, si yo compro a mi competencia, ¿no? Y la diversificación implica ya no dedicarnos a vender leche, sino, por ejemplo, eh, vender, eh, no sé, jugos, vender, eh, que en este caso sería una diversificación relacionada, o vender computadoras no relacionadas, ¿no? Entonces ahí tenemos estas estrategias, ¿no? Eh, en la etapa de estabilidad no hay un cambio significativo, por lo tanto tenemos que tratar de mantenernos, pues, ¿no? Atender a los mismos clientes con los mismos productos o servicios, mantener la misma participación de mercado, sostener los resultados de rendimiento sobre la inversión. Eh, Eso ya es un logro bastante importante en esta época, ¿no? Mantenerlos, ¿no? La renovación, destinada a resolver las debilidades de la organización que merman el desempeño. Las estrategias pueden ser atrincheramiento para problemas de desempeños menores, renovación de corto plazo y ajuste para problemas de desempeño más graves, ¿no? Ahí sí ya tendríamos que pensar en migrar, ¿no? En cambiar de giro. Eso es más complicado, ¿no? Porque hay barreras de salida, ¿no? Vamos a ver más adelante esa estrategia de Porter. Hay barreras de salidas que, por ejemplo, no facilitan el migrar de un negocio a otro de manera radical, ¿no? Entonces, todo eso implica, digamos, decisiones muy, pero muy, eh, digamos, agresivas en este sentido, ¿no? Uh, hay que analizar la cartera corporativa, o sea, cuál es nuestra propuesta en las diferentes líneas que desarrollamos, ¿no? Cuando la estrategia corporativa abarca varias empresas, es decir, varias líneas de negocio, unidades de negocios, ¿no? Entonces habría que evaluar eso, ¿no? Esto tiene que ver fundamentalmente con las unidades estratégicas de negocio. Por ejemplo, en nuestro caso con las facultades, ¿no? ¿Qué debe hacer cada facultad? ¿No? Por ejemplo, replantear su plan de estudios, ofertar nuevos servicios, mejorar la infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no?
todo esto se va a traducir finalmente como una ventaja competitiva, ¿no? Porque, o sea, nosotros podemos tener ventaja comparativa, pero si no aprovechamos esa ventaja comparativa y la convertimos en una ventaja competitiva, probablemente la competencia nos va a sobrellevar, ¿no? Y otro aspecto que es importante, la sostenibilidad, ¿no? Es decir, generar los recursos necesarios para poder darle sostenimiento a lo que hacemos. A veces en el Estado, por ejemplo, se cree que todo debe ser gratis, pero no tanto, pues, ¿no? Porque si no, ¿quién le da sostenibilidad a las instituciones, ¿no? Eh, y después se reclama, ¿no? Se reclama, queremos mejores laboratorios, pero si el Estado no da dinero, entonces ¿cómo le damos sostenibilidad? Entonces, ¿cómo generamos recursos para mejorar los laboratorios? Ah, entonces ahí tenemos que apuntalar, ¿no? Veamos las estrategias competitivas que ha propuesto Michael Porter. ¿Ah? Son tres. Liderazgo y costo tienen que ver fundamentalmente con esta capacidad que tienen las organizaciones de eh, poder fabricar en economía de escalas. ¿Qué significa esto? Fabricar cantidades. Por ejemplo, una forma bastante eh, gráfica es la que se maneja en la medicina. Liderazgo en costo, por ejemplo, sería un genérico, ¿no? Eh, una una pastilla, ¿no? Una tableta de pastilla que se produce en altas cantidades, pero con una fórmula estándar, ¿no? Esos son los famosos genéricos, ¿no es cierto? Entonces, ese producto, obviamente, cuando uno va a la farmacia, le cuesta pues 50 centavos, 30 centavos, 20 centavos. Pero si estás en un mercado de diferenciación, ¿no? Entonces vas a ir a pedir ese mismo producto con ese componente básico, pero de una marca determinada. ¿Por qué? Porque esta marca puede agregarle algunos beneficios colaterales, ¿no? A través de su formulación y eso hace que se diferencien, ¿no? Entonces, claro, contra 30 centavos, contra 15 soles, ya la cosa cambia, pues, ¿no? Ahí está, tú pagas por ese diferencial, por eso se llama diferenciación. Y enfoque o alta segmentación es cuando tú te ubicas en un nicho, y a ese nicho le das el producto o servicio que ellos están requiriendo. Y ahí puedes manejar, ¿no? Fundamentalmente una estrategia complementaria de liderazgo en costo o diferenciación, dependiendo de los volúmenes también, ¿no? Lograr el liderazgo total en costos es un sector industrial mediante un conjunto de políticas orientadas a este objetivo básico, ¿no? Producción en grandes volúmenes, ¿no? Rígidos controles administrativos en costos y minimización de costos de investigación y desarrollo. Fuerza de venta, publicidad, toda una, digamos, un soporte que nos permita llegar al mercado de una manera bastante directa y en cantidades importantes, ¿no? Eh, Alcanzar esta posición requiere una elevada participación de mercado u otras ventajas, ¿no? Sí, eso es esperar, porque si los precios son baratos, ustedes saben que el producto medicina es un producto elástico, ¿no? Si hay precios baratos, pues la gente va a tender hacia esos productos, ¿no? Porque son baratos. Entonces, es un producto elástico. ¿Ah? La implantación de la estrategia puede requerir la inversión de un fuerte claro, ¿no? Porque tú no vas a fabricar ingentes cantidades pues, con una infraestructura básica, ¿no? Tienes que tener una gran infraestructura para poder generar esta cantidad de productos y poder tener, ¿no es cierto?, una entrada agresiva en el mercado, con precios, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ya hablando un poco de costos, ¿no? El costo fijo se diluye cuando tienes una mayor cantidad de productos. O sea, si tú tienes una máquina que cuesta 100.000 soles, ¿no? Imaginemos así, que te costó 100.000 soles y la vas a utilizar para fabricar 10 productos nada más. Entonces, cada uno de estos productos va a asumir 10.000 soles. Entonces, el costo del producto va a ser 10.000 más los variables, 15.000, 18.000, no sé. Pero ¿qué pasa si en vez de fabricar 10 productos, fabricas 100? Entonces ya cada uno va a tener que asumir solamente 1.000 soles. Entonces ya el costo del producto pasa de 1.000, de 15.000, de 18.000 a 6.000 y a 7.000. Miren la diferencia. Y si en vez de 100 produces 1.000 productos, entonces ya cada producto solamente recibe una alícuota mucho menor, ¿no? Entonces, economía de escala tiene justamente como
principal ventaja el asumir o distribuir, ¿no?, estos costos fijos en una mayor cantidad de productos que hace que estos reciban una menor alícuota, ¿no? Diferenciación. Diferenciar el producto o servicio que ofrece la empresa creando algo que sea percibido en el mercado como único, ¿no? Eso, claro, eso va de la mano del cliente, pues, ¿no? El cliente tiene que percibirlo como diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede comprarse un vehículo, cualquier carro, para trasladarse, que es digamos, la necesidad básica que satisface un vehículo. Pero si ya entramos a otros aspectos, ¿no?, donde queremos poner de manifiesto la diferenciación, podríamos decir, bueno, me compro un Mercedes, me compro un Rolls Royce, me compro un Camry, no sé. ¿Por qué? Porque es percibido por el cliente como un producto diferente, ¿no? Entonces, y está dispuesto a pagar por eso, pues, ¿no? Ahí ustedes pueden visualizar la diferenciación, ¿no? Diseños o imagen de marca, tecnología, características muy particulares, servicio al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? La diferenciación no solamente es en el producto, también es en el servicio, ¿no? ¿De acuerdo? Es una estrategia que devenga rendimientos mayores al promedio de un sector industrial, pero también obviamente requieres eh, complementar con una inversión significativa en esos aspectos, investigación y desarrollo, por ejemplo, o aspectos vinculados a el servicio, ¿no? Ah, alcanzar la diferenciación impide a veces obtener una elevada participación en el mercado, claro, porque estás orientada pues a un mercado que tiene que percibirte como diferente, ¿no? ¿No? Requiere exclusividad. Es común para lograrlas, que para lograrlas se requiere un trueque con la posición de liderazgo en costo, pues las actividades implicadas para crearlas son costosas como investigación, diseño novedoso, materiales de alta calidad o intenso apoyo del cliente, ¿no? Entonces, ahí está un poco las características de un mercado diferenciado, ¿no? Enfoque o alta segmentación, ¿no? Implica enfocarse en un grupo de compradores, ¿no? En un nicho, ¿no? Un segmento de una línea de productos de un mercado geográfico, ¿no? Puede utilizar, ¿no es cierto?, la diferenciación o la estrategia de liderazgo en costo, ya dependerá específicamente de cómo responde ese nicho, ¿no? Ok. A nivel funcional, ¿no? Esto fundamentalmente tiene como objetivo darle el soporte a la estrategia empresarial, ¿no? Y tiene que ver con cada área funcional, ¿no? Entonces, vamos a ver para eso las fuerzas de Porter. ¿Qué implican? Porter, como hace un instante que estábamos hablando ahí de esas estrategias, Porter también identificó un conjunto de fuerzas que están alrededor de la organización, ¿no? Y que tienen que ser analizadas para poder establecer cuál es la posición relativa de la organización en términos a estas variables, ¿no? Las famosas 5 fuerzas de Porter tienen que ver fundamentalmente con aspectos que influyen en la estrategia competitiva de la organización, ¿sí?, pensando en una rentabilidad de largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son estas fuerzas? La rivalidad que existe entre los competidores existentes, ¿no? Una empresa está en un mercado competitivo, entonces uno tiene que ser consciente de esa realidad. ¿Por qué? Porque la competencia te exige que permanentemente estés mejorando, estés innovando, estés creando, estés generando nuevas propuestas para poder eh, hacer atractiva, ¿no? Hacerla atractiva en el mercado, ¿no? La amenaza de ingresos, ¿no? De nuevos competidores, obviamente. O sea, el negocio puede ser tan bueno que puede llamar la atención de otras organizaciones que, no estando en el negocio, les llame el nivel de rentabilidad que está generando este sector, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en el sector de educación, en el ámbito privado, hay muchos que han querido entrar a hacer universidades. ¿Por qué? Porque es un negocio altamente generador de liquidez y rentabilidad, ¿no? Y bueno, hay barreras para ingresar, pero algunos negocios tienen barreras muy bajas, ¿no? Hay otros que tienen barreras muy altas. Por ejemplo, hacer un banco no es fácil, tiene barreras muy altas. Hacer una universidad ahora tiene barreras relativamente altas, ¿no? Entonces, todo depende de si cumplimos o no cumplimos con esas barreras, ¿no?
Productos sustitutos también, ¿no? ¿Qué pasa cuando existe la posibilidad de que se genera, pues, un nuevo producto que va a reemplazar en términos de funcionalidades a que yo estoy dando y va a mejorarlo, obviamente, ¿no? Va a mejorar. Y por otro lado, el poder de negociación de los compradores. Cuando el comprador es el que define, ¿no? Por ejemplo, uno cuando es pequeña empresa y quiere colocar su producto en WOM, en Plaza B, en Vivanda, etcétera, en Metro, los que nos compran tienen el poder y nos dicen, oye, yo te pago en 3 meses, en 6 meses, en 8 meses, no sé. Entonces, tienen un poder de negociación. Yo quiero que me pongas el producto en tal lugar, ¿no? En tales condiciones, etcétera. Tienen el poder de negociación, ¿no? Entonces, ahí obviamente uno tiene que ser consciente de eso y ver hasta qué punto puede manejar ese poder de negociación. Y cuando el poder de negociación de los proveedores, es decir, por ejemplo, el que te da el insumo, ¿no? Te dice, oye, no, no te puedo atender porque tengo un cliente que es más importante que tú, ¿no? Entonces, y tú no puedes hacer mucho porque la capacidad de adquisición de tu empresa pues es bastante limitada. Entonces, ahí también hay estrategias que tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, ¿no? Eso, o sean muy numerosos y los costos fijos sean altos. Pues constantemente estará enfrentada a guerra de precios, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que había una época en la que había guerra de precios entre Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Entonces, o campañas publicitarias agresivas, promociones, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado con ese aspecto, ¿no? Eh, ¿Qué se manifiesta en la realidad entre competidores? El crecimiento de la industria, costos fijos, grado de diferenciación del producto, cambio en la capacidad productiva, diversidad de competidores e intereses estratégicos, ¿no? Que trae como consecuencia las condiciones de la demanda, las barreras de salidas, activos especializados. No es fácil, no es fácil salir de un negocio, como le decía hace un instante, ¿no? Entonces, hay que hacer una evaluación bastante profunda para poder llegar a ese nivel. La amenaza de nuevos ingresos, ¿no? El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de atravesar por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos. Si son difíciles de ingresar, obviamente no va a ser tan atractivo el ingreso, ¿no? Pero si son fáciles, seguramente que va a ser muy atractivo para que ingresen nuevos competidores, ¿no? Listo. Productos sustitutos. Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Puede ser que tengamos en este momento un mercado con muchos formatos, entonces ya no tiene sentido entrar, pues, ¿no? Y si estamos en un mercado en el que no nos manejamos muchos formatos, pero existen riesgos de que aparezcan también, ¿no? Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta el desempeño del producto, el precio, la propensión del comprador a sustituir, la participación del mercado, etcétera, ¿no? Poder de negociación de lo comprado. Un mercado se vende a no ser atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, ¿no? Si los clientes están muy bien organizados, ahí es complicado, pues, ¿no? Eh, en general, productos masivos no sucede, ¿no? Pero como decía, las ventas corporativas sí, pues, ¿no? El cliente corporativo sí tiene otro nivel de negociación, pues, ¿no? Volumen de compra, concentración, diferenciación de los productos, etcétera, ¿no? En el caso de los proveedores, ¿no? Si el que suministra el insumo es un único proveedor, pues ahí la cosa se complica, ¿no? Porque va a preferir clientes que tengan niveles de adquisición mayores, ¿no? Entonces, ahí podríamos tener problemas, ¿no? Entonces, materias primas críticas, etcétera, ¿no? Listo. Entonces, ahí podemos visualizar rápidamente lo que representa el modelo de las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Entonces, tenemos la intensidad de la realidad entre los competidores, el ingreso de nuevos participantes, eh, la aparición de sustitutos, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los compradores, ¿no? Bien, y para cerrar con esta parte cuantitativa, perdón, estratégica, vamos a ver cómo se traduce esto de las matrices en una evaluación cuantitativa con factores, de los factores externos e internos. Habíamos hablado que los factores externos están dados por las amenazas y por las oportunidades, ¿no? Mientras que los internos por las fortalezas y la debilidad. Y habíamos dicho también que
obviamente se van a generar estrategias, pero esas estrategias van a tener que priorizarse, ¿no? Porque obviamente no podemos hacer todo. Entonces, ¿en función a qué se prioriza? Justamente aquí es donde viene la evaluación cuantitativa. La evaluación cuantitativa va a permitir establecer, digamos, una suerte de valoración, ¿no? De cada uno de estos factores para poder luego plantear estrategias en función a aquellos que tengan una mayor ponderación, ¿no? Entonces vamos a tener ahí unas debilidades, ¿no? Fortalezas, amenazas y oportunidades que se van a valorizar en función a una, un análisis que tiene que hacer de alguna manera eh, el grupo que realiza pues esta evaluación, ¿no? Ya habíamos comentado algo sobre la planeación, la matriz FODA también, ¿no? Ya habíamos dicho algo sobre eso. Y ahí están, ¿no? Fortalezas y debilidades, se refieren a las actividades que pueden controlar la organización y que desempeñan muy bien o muy mal. Ojo, están bajo nuestro control, ¿no? Tienen que ver fundamentalmente con nuestras funcionalidades, marketing, finanzas, contabilidad, producción, operaciones, investigación, desarrollo, sistema computarizado, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que atacar, ¿no? De allí es donde nosotros vamos a rescatar, identificar la fortaleza y la debilidad. Las amenazas no están bajo nuestro control, obviamente, aspectos económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, legales, etcétera, ¿no? Que podrían tener un efecto positivo o negativo, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a eso, ¿no? Entonces, las empresas deben formular estrategias que les permitan aprovechar las oportunidades. Muy bien. Vamos a la evaluación. Para eso, obviamente, se propone, ¿no?, una suerte de auditoría interna, que es una revisión de las acciones para efectos de poder priorizar, ¿no?, algunas estrategias, ¿no? La auditoría interna justamente nos va a poder, eh, vamos a decir, conocer con una mayor precisión la situación, ¿no? La situación de las fortalezas y las debilidades que tiene una organización, ¿no? Listo. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas. En el caso del marketing, ¿no? Analizar a los clientes, ¿no? Hay que elaborar los perfiles de los clientes. O sea, eh, la información está ahí, nosotros tenemos la información, pero hay que hacerlo. La compra de suministros, la venta de productos, suministros, planificación de productos, política de precios, distribución, investigación, análisis de oportunidades. O sea, cada uno de estos rubros que corresponden a las diferentes funciones del área de marketing pueden ser fortalezas o debilidades, si es que se hacen bien o si se hacen mal, ¿no? Entonces, eso, ¿quiénes lo van a conocer? Obviamente quienes están inmersos en el negocio o desde una mirada de afuera, un especialista que pueda valorizar esta situación, ¿no? En finanzas, las decisiones de inversión, financiamiento, liquidez, apalancamiento, análisis de ratios, liquidez, apalancamiento, etcétera, y decisión de dividendos, que son las fundamentales en el área financiera, ¿no? Producción y operaciones, ¿no? Procesos, capacidades, inventario, fuerza de trabajo, calidad, ¿no? Entonces, todo esto implica también establecer una fortaleza y una debilidad. Ahí se orienta la auditoría interna a empezar a revisar y a ocultar cómo estamos con nuestros procesos. Los procesos están bien definidos, tienen, digamos, una adecuada estructuración, hay un input, una caja negra, hay un output y están articulados, ¿no? Contribuyen o generan valor, sus actividades realmente son necesarias, relevantes, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que hacerse en una auditoría interna para poder establecer si el proceso constituye una fortaleza o una debilidad, ¿no? Entonces, ahí hablábamos de las áreas de investigación y desarrollo, ¿no? Información computarizada, etcétera, ¿no? Entonces, la matriz EFI es la matriz que se encarga de evaluar los factores internos, ¿no? Y permite justamente generar condiciones para las estrategias futuras, ¿no? Entonces, para ello hay que listar los factores críticos, ¿no? O sea, esto que acabamos de ver acá, ¿no? Esto. Hay que listarlos, en la medida que sean aplicables, obviamente, ¿no? De tal manera que una vez que
ya lo hemos listado, vamos a poder asignarle un peso, ¿no? Entre 0 y 1, o entre 0 y 100, como querramos, ¿no? Porcentual o parte proporcional, ¿no? De acuerdo a la importancia relativa en la empresa, en la industria, ¿no? 0 es lo no importante y 1 absolutamente importante. O sea, ¿qué tan importante puede ser la calidad del producto? ¿Ya? Entonces, ok, yo lo puedo poner 0.8, 0.2, 1, ¿no? O sea, depende, pues, ¿no? O sea, depende, porque también eh, tenemos que ver en qué segmento estamos, ¿no? Listo. Y una vez que ya hemos ponderado de 0 a 1, luego vamos a calificar la debilidad o la fuerza o la fortaleza. Una debilidad mayor, una debilidad menor, una fuerza menor y una fuerza mayor. Y con esto vamos a ir ponderando, pues, ¿no? De acuerdo al peso que le hemos asignado, vamos a decir, acá yo le asigné, a la calidad le asigné 0.8. En este momento es una debilidad mayor. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo adecuados niveles de calidad de nuestro producto. Ok, entonces 0.8 por 1 me da un resultado. Y ahí vamos a ir ponderando para luego, ¿no? Determinar un resultado entre 1 y 4, obviamente, ¿no? Entre 1 y 4. Si estamos muy cerca a 1, eso significa que las debilidades están siendo mucho más significativas que la fortaleza. Y si estamos cerca a 4, que estamos más cerca de la fortaleza que de la debilidad, ¿no? Listo. Ahí está, se multiplica, etcétera, ¿no? Y se suman las calificaciones, ¿no? Ahí está. Si estamos por debajo de 2.5, más cercanos a 1, pues obviamente las debilidades son las que priorizan. Y si estamos por encima de 2.5, más cerca a 4, tenemos fortalezas que son las que nos están mostrando el quehacer de la organización, ¿no? Bien, eh, con relación a los factores externos, igual, una auditoría para conocer qué es lo que pasa con las principales variables exógenas, la variable política, la variable económica, la variable social, demográfica, legal, ambiental, tecnológica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que investigar, evaluar y en qué medida cada una de estas podría afectar el quehacer de nuestra organización. Obviamente no todas van a tener el mismo impacto, ¿no? Entonces también vamos a ubicarlas, ¿no es cierto? Dándole una ponderación, ¿no? Entre 0 y 1 para ver si es que eso no es muy importante. Y finalmente vamos a darle eh, una respuesta mala o media si es que es una amenaza y si es que una oportunidad, ¿no? Una respuesta superior a media y superior, ¿no? Y con eso también ponderamos y obtenemos un resultado, ¿no? Si en el caso de la matriz F, igual, los valores están por debajo de 2.5, entonces vamos a tener esta realidad. Que las amenazas son más, digamos, podrían tener un mayor impacto en la organización, ¿no? Pero si estamos por encima del 2.5, ¿no? Las oportunidades son las que priorizan, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo se van a ir poniendo, pues, algunas oportunidades, fortalezas, etcétera, y cómo se van planteando las estrategias, ¿no? Ahí, por ejemplo, esa es una estrategia 1 que relaciona qué cosa, la fortaleza 1 con la oportunidad 2, ¿no? Y acá tenemos una matriz que es importante, la famosa matriz BCG, que tiene que ver fundamentalmente con las características de una unidad de negocio, un producto, ¿no? Por ejemplo, cuando un producto ya tiene una adecuada participación de mercado, ¿no? Y ya es estable, ¿no? Por ejemplo, tienes la vaca de efectivo, la que genera mucho efectivo, ¿no? Hay productos que no tienen mucha participación de mercado y hay un crecimiento importante, pero ahí hay varias empresas, ¿no es cierto? Es un interrogante, ¿no? La estrella es la que tiene un crecimiento y tiene mucha participación de mercado de nuestra parte, mientras que el perro es aquel que teniendo
poco crecimiento proyectado, tiene poca participación de mercado. Esos son los productos o unidades de negocio que hay que tratar de ir eliminando, ¿no? Muy bien. Este material creo que lo tienen ustedes, ¿sí? Entonces, como tarea, como tarea van a tener ustedes la libertad de escoger una empresa cualquiera y hacer toda la secuencia, ¿no? La misión, la visión, algunos objetivos, fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, ¿no? Ahí ustedes van a poder ver, pero lo importante es que ustedes, esto lo pueden encontrar en cualquier página web. Lo que me interesaría sería que ustedes hagan un comentario final, un análisis de eso, ¿no? De qué les parece esta situación, ¿de acuerdo? Yo les pido por favor que entreguen sus tareas porque si no, no vamos a tener nota de monografía y se van a quedar con cero, ¿ah? Porque he visto que hasta ahora no han entregado tareas, las tareas que se les ha dejado, ¿ya? Así que por favor todavía pueden entregarlo. Saben que la tienen que entregar al correo costos, ¿no? Creo que es costos, así, ms223 al 64 gmail.com, ¿no? Pues tiene que ser, son grupales, ¿no? Y en ese sentido tienen ahí que tratar de nivelarlas, porque ya no por ahora estamos sin nota en monografía, no hay, creo que un grupo nomás ha presentado una tarea y después nadie más, así que por favor, nivélenlas, ¿ya? Muy bien. Este es el contexto en el cual las organizaciones se mueven desde el punto de vista estratégico de la planificación, que es un aspecto clave del presupuesto. Planificar implica fundamentalmente definir, ¿no?, el rumbo hacia dónde nos dirigimos como organización y sobre todo, ¿no?, qué acciones vamos a ir ejecutando, ¿no?, para poder llegar a ese objetivo estratégico, a ese horizonte que hemos planteado, ¿no? Entonces, y obviamente el instrumento por naturaleza, ¿no?, que tenemos acá es el presupuesto. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a tangibilizar. Al final, si bien es cierto, hay muchas ideas que hay alrededor de todo esto, al final esto se tiene que aterrizar en términos monetarios, ¿no? Y el presupuesto justamente nos lleva a eso, ¿no? A cantidades y valores. Entonces, esto me permite de una manera concreta poder comparar si se alcanzaron o no se alcanzaron los objetivos. Si se pudo, digamos, lograr o sacar adelante una propuesta en términos de lo planteado o de lo planificado, ¿no? Y eso ya es la etapa del control, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan una idea, en una organización se planifica, se ejecuta, se lidera y se controla, ¿no? Porque si no hay, tampoco si no hay liderazgo, no hay ejecución, ¿no? Entonces, para eso es importante también que haya toda una estructura organizativa, ¿no? Que es todo un aparato que va a ser de facilitador para que se vayan articulando las acciones y se vayan ejecutando y logrando los objetivos que se han planeado, ¿no? Muy bien. Pregunta, chicos. ¿Alguna inquietud? Ingeniero, ¿hacemos F y F también o solo FODA todo de frente? Lleguen hasta F y F, porque ahí ustedes van a poder visualizar, ¿no? Cómo es que finalmente se traduce todo esto que eh, podrían hablarse de conceptos generales, se traduce a algo concreto, ¿no? Estrategias y priorización en función a una, digamos, cuantificación ponderada, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, ingeniero. Listo, listo chicos. Nos quedamos acá entonces. Un abrazo.